Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Hoy continuaremos con el seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Esta ocasión, las y los invitamos a presenciar más de las importantes reflexiones surgidas de la mesa titulada Soberanía Popular y otros valores de la Constitución de Apatzingán. En este sentido, destacamos para ustedes que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana tiene estructura y esencia para ser considerada una de las más importantes cartas magnas de la historia del país, además de ser considerada un arma jurídica de los insurgentes. Por favor, siga con nosotros. Y esto está cifrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, según el puño y letra de don José María. El quinto establece un principio político fundamental, que es el tema de esta mesa centralmente. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el cual la deposita en sus representantes, dividiendo los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. El sexto se refiere a los poderes mencionados y los que van del séptimo al décimo prescriben que los puestos públicos serán para los americanos y solo excepcionalmente para extranjeros libres de toda sospecha de coalición con los dominadores españoles. El undécimo se explica por sí solo, lo cito, que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo por el liberal y echando fuera de nuestro pueblo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta nación. El duodécimo también lo reproduzco íntegro por su enorme significado de justicia, se habló en la mesa anterior de justicia social, de confianza en el derecho y de sensibilidad social, particularmente presente en don José María Morelos, en el cura de pueblo. Que como la ley es superior a todo hombre, las dicte nuestro Congreso, que deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. El 13º establece la igualdad de todos ante la ley. El 15º proscribe la esclavitud y la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano del otro el vicio y la virtud, dice textualmente. El 17º protege la propiedad y la seguridad del domicilio. El 18º rechaza la tortura en la nueva legislación. El 19º prescribe la celebración del 12 de diciembre en honor de la Virgen de Guadalupe, que estaba ya incorporada desde Hidalgo a los estandartes de la lucha insurgente. El 20º establece que no se aceptará que tropas extranjeras pisen nuestro pueblo. El 21º prohíbe las expediciones fuera de los límites de nuestro territorio. Y el 22º suprime los tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 5% en sus ganancias u otra carga igual de ligera que no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo u otros. Pues con esta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y los honorarios de empleados.
El último punto, 23, se refiere a la consagración del 16 de septiembre como el aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Hasta aquí los sentimientos de la nación. Paso a glosar algunas cuestiones de la Constitución de Apatzingán, sus influencias y la recoja de sus tradiciones, como dijera el doctor Erregón. La Constitución de Apatzingán fue elaborada por juristas que acompañaban a don José María Morelos y Pavón en su lucha por la independencia de México y solo estuvo vigente un breve tiempo en los territorios del centro-occidente de México que el generalísimo pudo liberar. La influencia de la Constitución de Cádiz, promulgada en España, en esta zona de España, en 1812, sobre la de Apatzingán, me parece que es la más notable, como ya se ha destacado en mesas anteriores, aunque no quiere decir que sea la única influencia. Las dos, la de Cádiz y la de Apatzingán, tienen clara inspiración liberal, acogen el principio de división de poderes y establecen algunos derechos individuales. Morelos declara que España debía ser vista como hermana y no como dominadora de América. Las dos son constituciones que están compuestas en dos partes, una amplia, orgánica, y una pequeña, aunque significativa, parte dogmática que estimula los derechos humanos. La Constitución de Cádiz, en su artículo primero, se refiere a la nación española, que define como reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La de Apatzingán la define en su artículo primero, más bien no a la nación española, sino a la religión católica y apostólica y romana como la única que debe profesar el Estado. La gaditana se refiere a la religión en su artículo 12, y aunque no dice que debe ser la católica la religión del Estado, señala que es la religión de la nación española y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Hay pues una disposición similar en ambas constituciones, con pequeños matices de diferencia. En la de Cádiz, en su artículo segundo y hasta el cuarto, se refiere a la nación, en la que hace residir la soberanía. Este es un tema muy importante para nuestra mesa, porque aquí, en un paréntesis rápido, debo decir que la soberanía, en su concepción primigenia, es la etimológica, derivada del latín super omnia, es decir, la autoridad que está por encima de todas las demás, super omnia, de todo lo demás. Esta es una autoridad que es conferida, en primer lugar, al soberano monarca, por voluntad divina, el derecho divino de los reyes, como ya se especificó en esta intervención de nuestro amigo Flavio Galván. Después, esta pasa a la nación, cuando las monarquías absolutas se limitan, como es el caso de Cádiz, ponen a una monarquía limitada y se hace descender la soberanía a la nación, o sea, a los nacidos en ese territorio, y no al monarca. El monarca seguía siendo llamado el soberano, pero ya no era el soberano. El soberano era la nación y su representante eran las Cortes de Cádiz en ese momento. En el caso posterior de la Constitución de Apatzingán, ya se hace como titular de la soberanía, como depositario de la soberanía al pueblo. Esta ya es una influencia directa de la Revolución Francesa, de la Declaración de Derechos y de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, que hace residir la soberanía en el pueblo. De ahí la tomamos para Apatzingán y después para adelante. Ambas constituciones, la de Cádiz y la de Apatzingán, regulan los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, definiendo los órganos y funciones que dependen de cada uno y los límites que ellos tienen. La de Cádiz define en primer término al gobierno. Su fin primordial es la felicidad de la nación, no del pueblo.
como dice la Constitución americana. Aquí pues se ciñe a Cádiz, no se va a Filadelfia, que es anterior a Cádiz. Y la forma que ésta adopta, monarquía moderada hereditaria. La norma de Apatzingán habla del supremo gobierno, pero como la soberanía reside en el pueblo, considera que sus representantes, los diputados electos por los ciudadanos, artículo 5, son los que la ejercen, debiendo elegir estos en sesión secreta a 3 individuos que integren el supremo gobierno. Artículo 151, al que ya se referían en otras mesas. Es decir, la Constitución de Apatzingán no se pronuncia por una monarquía, poder unipersonal, como lo hace la gaditana, sino por un triunvirato, aunque no se pronuncia por la formación de una república todavía, sino que sigue el esquema de gobierno semejante al de la Constitución gaditana. Ambas normas fundamentales desarrollan en el mismo orden los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sus órganos y funciones. Empiezan por el poder legislativo y siguen por el ejecutivo y el judicial. En el caso de la gaditana, el legislativo se deposita en las Cortes, que tienen un desempeño fundamental porque no está presente el monarca que tiene a su cargo el ejecutivo. Las Cortes se convierten los 2 primeros años de vigencia de la Constitución de Cádiz de 12 a 14 en el principal conductor del Estado español, hasta que el rey regresa a España, deroga la Constitución doceañera y persigue a los diputados que se destacaron en sus posiciones liberales y antiabsolutistas, como es el caso de Ramos Arizpe, que mantuvieron preso por varios años en un convento en calidad de cárcel. La de Apatzingán es una constitución que se prepara, discute y promulga en territorio insurgente, en guerra con el ejército español manejado por el virrey. Su aplicación es precaria y reducida. Su condición es sobre todo la de una norma insignia que representa aspiraciones a la independencia y a la formación de un nuevo Estado mexicano, o como dice el preámbulo del decreto que la promulga, una constitución para la América mexicana sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. La Constitución de Apatzingán establece un antecedente de lo que será el sistema federal que se adoptaría una vez lograda la independencia en la Constitución de 1824, cuando apunta a las 17 provincias que comprende la América mexicana. Los términos exactos de la norma de Apatzingán son los siguientes. Artículo 42. Mientras se haga una demarcación exacta de la América mexicana y de cada una de las provincias que la componen, se reputarán bajo este nombre y dentro de los términos que hasta hoy se han conocido las siguientes: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León. La Constitución de Apatzingán establece el juicio de residencia para los funcionarios públicos que han concluido su mandato. Artículos 212 a 231. En la Constitución de Cádiz, el poder legislativo se deposita en las Cortes, en la de Apatzingán, en el Supremo Congreso. Ambos cuerpos vienen a ser integrados por diputados electos por los ciudadanos. En cuanto a la parte dogmática de ambas constituciones, hay que apuntar que la Constitución de Cádiz otorga a los ciudadanos, que ya no súbditos, los siguientes derechos: obtener empleos municipales y elegir para ellos en los casos señalados por la ley, artículo 23, ser nombrados electores con derecho a elegir a los diputados a Cortes, 59 a 103. También les otorga el derecho a un debido proceso, que ya referían varios expositores en el artículo 244. El artículo 247 dice claramente: ningún español podrá ser juzgado en causas civiles, dice Cádiz, ni criminales, por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad a la ley. El 254 de Cádiz dice: toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren. El artículo 303 de la Constitución gaditana prohíbe el tormento y los apremios. El 306 establece la inviolabilidad del domicilio y el 371 establece
un derecho político fundamental que la norma gaditana concede a todos los españoles: libertad para escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Esta libertad de imprenta y publicación de las ideas políticas abre paso a otras libertades que se gestan en función de la difusión de las ideas. Termino con algunas consideraciones finales. Me parece que puede ser muy significativo decir en esta conmemoración bicentenaria de la Constitución de Apatzingán que ella es el fundamento pionero del Estado mexicano, como lo hace Miguel González Avelar en un libro estupendo sobre la materia. Porque en efecto esa Constitución otorga el derecho al sufragio a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley, artículo 6º, establece que se reputan ciudadanos en esta América todos los nacidos en ella, artículo 13, garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, artículo 19, el debido proceso que debe sujetarse un juicio está encaminado en el artículo 21, que señala solo las leyes, etcétera, que ya dijimos. En el artículo 24 se declara la obligación de promover y garantizar la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, y remata: la íntegra conservación de esos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Y el artículo 27 precisa que la seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social. Esta no puede existir sin que le fije la ley los límites a los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos. La expresión garantía social es un afortunado anticipo de los legisladores mexicanos de 1814, y en el artículo 30 es notablemente señero porque no solo otorgó ese derecho con una reforma constitucional en el siglo XXI en este dispositivo: todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpable. Y el derecho de audiencia del 31 y otros varios, no muchos, que debiera, pero por el tiempo voy a concluir y refiriéndome al gran jurista Mario de la Cueva, que fue uno de los mayores expositores de nuestra teoría del Estado, y aquí se revela mi condición de profesor de teoría del Estado. Dice don Mario de la Cueva, con lo cual termino: la época de Morelos se engrandeció en el primer intento nacional para dotar a México de una constitución. El héroe enamorado de la libertad reconoció que la nación que estaba haciendo necesita una ley constitucional, porque los pueblos no deben ser gobernados por los hombres, sino por las leyes. La Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, obra del Congreso Constituyente convocado por Morelos, es de un valor histórico, sigue diciendo don Mario, inestimable, no tanto por la vigencia que haya podido tener, que fue bien poca, pues las tropas insurgentes no llegaron nunca a dominar el inmenso territorio nacional, sino porque representa la primera manifestación de fe constitucional de la nación mexicana y porque contiene una de las más puras y generosas expresiones del pensamiento individualista y liberal de los siglos XVIII y XIX. Hasta aquí, don Mario, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Paoli, y por el tiempo pasamos inmediatamente con el doctor Álvaro Arriola Ayala para dar oportunidad a las preguntas. Gracias, doctor Hernández. En la mesa anterior se preguntaba al final qué originalidad tenía el decreto constitucional de Apatzingán, y creo que el magistrado Galván, sin haber conocido la pregunta, lo respondió muy bien. Y yo también comparto que la principal originalidad que yo encuentro como sociólogo en el decreto constitucional es el artículo 6º, el sufragio universal. 140 años después, en México apenas se pudo reglamentar sobre el derecho a las mujeres a votar. En 1814, artículo 6º, iniciativa de Morelos, se traslada la iniciativa de sufragio universal, algo inédito en el mundo entero. Yo quisiera, después de la glosa que ha hecho el doctor Paoli y mi compañero Fabio Galván, empezar diciendo que este trabajo finalmente es la visión de
de un sociólogo que se ha frustrado mucho porque no es abogado, yo quisiera hacerlo. Me dice Flavio que me han adoptado como diletante, pero bueno, quisiera resumir una serie de cosas. Mi trabajo se llama La herencia de 11 peregrinos, la soberanía para la América mexicana. Y en primera instancia recuerdo al filósofo Lao Tse, que decía: el que vive en el pasado pierde el presente, pero quien olvida el pasado pierde el futuro. Es el caso ahora, 200 años después, en cuanto a Apatzingán. En plena guerra de independencia, José María Morelos escribió Sentimientos de la Nación, un testimonio mayúsculo en defensa de la libertad y la soberanía nacional, atadas tanto por el colonialismo español de más de 300 años como por su gemelo antagónico de aquella época, el Imperio francés. Es posible que dicho alegato tenga la misma fuerza política que el grito libertario del cura de Dolores y exrector del Colegio de San Nicolás de Valladolid, Miguel Hidalgo. Quizá algo más, pues cuando Morelos da a conocer sus sentimientos, el movimiento insurgente ya se había convertido en un verdadero movimiento social, el cual trascendía la pura reivindicación política original del grupo dirigente criollo para con la sociedad novohispana de principios del siglo XIX. Por diversos testimonios documentales, hoy sabemos que desde 1812 se había comprendido por los líderes del movimiento que se necesitaba convocar a un cuerpo legalmente constituido para que tomara las decisiones de gobierno y asegurase la estabilidad del movimiento de independencia mediante la expedición de una norma fundamental. Hasta ese momento histórico poco conocido, como ya lo han dicho en otras 2 mesas, la Constitución. En una carta enviada por el sacerdote Vicente Santamaría a Carlos María de Bustamante, de fecha 16 de abril de 1813, el primero era insistente al respecto, clama por la instalación de la legítima soberanía americana y no menos la formación de la Constitución Nacional. Desde el inicio, pues, de la Revolución se sabía que había que obtener de la lucha armada 2 cosas, la autonomía y los derechos. Con liderazgos tan particulares como los de Hidalgo, López Rayón y Morelos, el movimiento insurgente tuvo claro que la emancipación inicial sería la política. Las propuestas sociales serían poco a poco reivindicaciones plasmadas en varios textos hasta su culminación completa en el texto sancionado en la región de Apatzingán. Al igual que los sentimientos de la nación, durante 2 siglos, el decreto de Apatzingán ha sido objeto de una constante revisión historiográfica para profundizar en sus significados morales, políticos, jurídicos y sociales. En sus relatos, historiadores, politólogos, filósofos y abogados, como lo hemos visto desde la mañana, describen sus vínculos de amor-odio con el movimiento insurgente y sus líderes más paradigmáticos, a los que le asignan, de acuerdo a sus visiones profesionales, la centralidad efímera, ya sea Hidalgo, Allende, López Rayón, Morelos, Matamoros, Guerrero, Iturbide. La literatura conocida también nos permite coincidir en que la sustitución de un Estado colonial por otro de carácter nacional requirió de grandes personalidades, convencidos de la lucha social como el único medio para desfacer entuertos seculares, como decía don Ernesto Lemoine, y que a través de una propuesta de carácter legislativo, político y jurídico tendería a construir y consolidar los cimientos estructurales de un Estado nacional. Luis Villoro, en su trabajo sobre la independencia, es muy claro, lo recuerdo, decía, y cito: es patente desde Apatzingán la tendencia a constituir la nación desde cero, a partir de una planeación racional sobre la cual la voluntad política vaya plasmando nuevas instituciones. Así como el pueblo destruye violentamente el antiguo orden y origina una nueva sociedad, así el Congreso se constituyó en principio racional de la sociedad posible. Son años vertiginosos, renovarse o morir porque se iba perdiendo el orden anterior sin que el nuevo se hubiera instalado. En la meta elegida nada hay dado, todo se encuentra simplemente propuesto. Por ello, para mí, el producto acabado de aquel Congreso, el decreto de Apatzingán, es un documento axial para la vida nacional mexicana. Es, ante todo, la propuesta política, y lo han señalado aquí varios, más acabada del movimiento revolucionario, por varias razones. Una,
dejó sentada y confirmada la intención de ruptura con España. 2. Expresa el marco legal e institucional en el que debe nacer una nueva nación. 3. Indica a quiénes deben integrar el nuevo régimen, pero sobre todo obliga al cumplimiento y respeto de la racionalidad legal que se exige del Estado moderno capitalista del siglo XIX, como bien nos lo recordaba el doctor Rafael Estrada. Comprender sociológicamente el proceso de reivindicaciones del movimiento insurgente de hace 200 años es fundamental para entender el legado político y constitucional de aquellos hombres que con magnos esfuerzos hicieron lo más para inventar una nación. Se trata, pues, de reinventar una historia que se pretende historia de la nación mexicana. La lucha por la independencia es significativamente, en términos sociológicos, un gradual proceso de integración. La socialización transmite a las nuevas generaciones lo que será, desde entonces, el amor a la patria, la identidad con una bandera nacional, la recuperación de costumbres propias, la posibilidad de recobrar el pasado indígena, la inauguración del mito guadalupano, etcétera, etcétera. Es y será un proceso complejo de aprendizaje, donde el inicio parte de una comunidad identificada geográficamente con las fronteras provinciales y municipales de lo que inicialmente se denominará América Mexicana. Por otra parte, desde sus inicios, la Guerra de Independencia se exhibe como un gran movimiento por hacer del Estado mexicano, del nuevo Estado mexicano, una fuerza autónoma, independiente, soberana. Con Manuel Chust e Ivana Frasquet comparto que a pesar de todo y en medio de un gran caos, José María Morelos, el incuestionable protagonista del decreto de Apatzingán, planteó no solo proseguir con una resistencia armada, sino al mismo tiempo elaborar todo un programa político capaz de enfrentarse a las propuestas del liberalismo doceañista que se estaba conformando en Cádiz con la participación de muchos o varios representantes no hispanos que también aquí se ha dado cuenta. Como dicen esos autores, Chust y Frasquet, cito, sus ideales republicanos lo llevaron a defender la construcción de la República de la Náhuac. En 1803 se reunió un congreso en Chilpancingo en el que proclamó la abolición del tributo indígena, de la esclavitud y la independencia de México. Estos ideales se plasmaron obviamente en la Constitución de Apatzingán. A propósito también yo quisiera mencionar que el decreto de Apatzingán forma parte de nuestra infancia constitucional. Es un término que le he escuchado en nuestras pláticas a Rafa Estrada. Nuestra infancia constitucional forma parte una serie de documentos, 8 piezas documentales desde mi punto de vista, que son jurídicas y políticas e indispensables para entender la formación política de la nación mexicana, y creo yo que son las siguientes: la Acta del Ayuntamiento de México de 1808, el bando de Hidalgo presentado en Guadalajara en 1810, los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón en el 11, la Constitución de Cádiz del 12, los sentimientos de la nación del 13, el Acta Solemne de Declaración de Independencia de América Septentrional del 13, el Decreto Constitucional de Apatzingán y el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba de 1821. Todo un mundo de ideas para promover y configurar la creación de una nación independiente y soberana, como se plasmaría finalmente en la Constitución de 1824. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.